Bueno, ahí estoy otra vez, mi lamentable figura frente a mí. Em, a ver, 65, 67, llegamos a 70 y empezamos. Ahí estamos, 70. Bueno, estábamos entonces con el derecho a información. Sí, ese derecho a información tiene distintas variantes. Entonces yo puedo ir, siempre que no me transforme, es decir, cuando el control es directo, como dijimos recién, siempre que no me transforme en un obstáculo, tengo derecho a ir a la administración y exigir informes sobre la marcha y demás. Ahora, eh, cuando ustedes vieron comercial, dije vieron, no estudiaron, porque si la hicieron con nosotros la vieron, no la estudiaron, la afanaron, pero bueno, probablemente hayan escuchado hablar de lo que se llama rendición de cuentas. Todo aquel sujeto que administra un patrimonio ajeno, o un negocio ajeno, no digamos patrimonio, tiene que rendirle cuentas, ¿sí?, al principal. Bueno, esto de la rendición de cuentas que antes estaba nada más que para el comerciante, bla, bla, ahora está en un capítulo del Código Civil y Comercial de la Nación genérico para todo aquel mandante y mandatario, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces estos tipos, fíjense, están gestionando un patrimonio mío, pero la forma, rinden cuentas, pero mediante una forma especial que está cuidadosamente arreglada en la Ley de Sociedades, que es mediante la presentación de los administradores a la asamblea, mejor dicho, a la reunión de socios, que es aplicable a todas las sociedades, de lo que se llaman los estados contables. Vamos a tener una clase de contabilidad, generalmente la da Jorge porque le encanta, a mí me parece espantoso. Pero bueno, por algo estudiamos abogacía, ¿no? Y no contabilidad. Eh, la presentación de los estados contables a la reunión de socios es la obligación de todo administrador societario, es una rendición de cuentas reglada. Y el socio tiene derecho a ir a esa asamblea y fíjense, es tan importante este derecho de información, que está rodeado de unas formalidades que a nosotros pueden parecernos ridículas, pero que la transgresión mínima a estas formalidades origina la nulidad de esa reunión en donde se están tratando los estados contables. Por ejemplo, la ley dice claramente, cuando se van a tratar en una reunión de socios los estados contables para ver si se aprueban o no se aprueban, el socio tiene derecho a ir informado sobre esos estados contables, que está compuesto por balances, la memoria, la presentación, las notas y estados contables, el informe del auditor, ¿no? Tiene derecho a ir informado. ¿Y cómo se ejerce ese derecho? Bueno, obligatoriamente tienen que estar en la sede social esos estados contables que se van a tratar en la asamblea con una anticipación no menor de 15 días hábiles. Si están 14 días hábiles, la asamblea puede ser impugnada de nulidad. Fíjense lo importante que es el derecho de información. ¿Sí? Están disponibles para que el socio los vea, saque las copias que quiera y después vaya a la asamblea y pida explicaciones. A ver qué es esta partida que aparece acá, por qué estos gastos que están acá, extraordinarios. ¿Sí? Bien. Y por último, correlacionado con esta obligación, tiene derecho el socio a obtener copia de las actas, ¿sí?, de las deliberaciones de los órganos, de los distintos órganos que tiene la sociedad. Copia del acta de asamblea, ¿por qué? Copia del acta de directorio, copia del acta del órgano de fiscalización, porque eso es base para una eventual impugnación judicial. Bueno, todo esto forma el derecho de información. Bien. Segundo, tiene el derecho de voto en las asambleas. Mediante el derecho de voto, el socio participa activamente en ¿cómo se llama?, en el gobierno de la sociedad. Cuando veamos en su momento sociedades anónimas, vamos a ver que en algunos casos una clase de socios no tienen derecho de voto, pero tiene que estar previsto en el estatuto, rodeado de formalidades y bla, bla, bla. Pero bueno, al principio yo tengo derecho, tengo una acción, tengo una cuota social, tengo lo que tengo
a ir a la reunión y a votar. Un tiempito atrás, un juicio, donde eran 3 socios de una SRL. 2 socios tenían el 90% y el tercero tenía el 10%. Los dos que tenían el 90% llevaron adelante determinados actos que debieron haber pasado por una asamblea, por una reunión de socios. Se presenta que tenía el 10%, impugna esos actos, y dice, para esto nunca se llevó a cabo la asamblea. Entonces los otros dos dicen, bueno, sí, tenés razón, no se llevó a cabo la asamblea, pero tenemos el 90%, si lo llevamos a cabo ahora, igual te vamos a planchar. Y el juez le dice, no, moment, esto es es esencial el derecho que tiene el socio a votar en una asamblea, y ahora vamos a ver también la correlación del derecho de voz, con Z de voz. La impugnación, me preguntan acá, y depende del tipo de acto que se lleve a cabo, ¿sí? Cuando son actos que se llevan a cabo en asambleas que violan el derecho de información, como te dije recién, que no tiene los 15 días necesarios. Bueno, si no hubo asamblea debiendo haberla, te podés presentar directamente ante el juez, impugnar los actos que se llevaron a cabo sin asamblea. Siempre con el juez. Está bien lo que ella dice, porque el otro día le iba a decir, no olvide, cualquier actuación de la sociedad, cualquiera, es válida hasta que no aparece un juez que dice que se decreta la nulidad. ¿Sí? Y va a la guerra civil con los socios y van a la guerra. O sea, muchas veces estalla el conflicto y son años de juicios y juicios y juicios que no se arreglan nunca. A veces, muchas veces, lamentablemente, son sociedades familiares, donde están peleados. El caso es bastante común, ¿no? Fallecen los padres y los hijos, herederos de las acciones, se dividen en 2 bandos, están 50 y 50, peleando durante años y años. A veces no le interesa recibir plata, sino pelear. ¿Sí? Es increíble, increíble. Dice, no pueden hacer un acta que digan que... Sí, claro, sí pueden hacerlo, sí. Entre ellos, mucho mejor, es decir, nada de, no van a ver al juez y punto. No siempre tienen que ir a ver al juez, por suerte. Si no es un bardo, claro, es un bardo. ¿Sí? Muchas veces los problemas se arreglan intrasocietariamente, muchas veces se arreglan cuando los socios toman conciencia de que si el tipo va al juez, el juez le va a dar la razón, entonces ¿para qué vamos a gastarnos? Ahora, muchas veces también son tan tercos y testarudos que matan a la gallina de los huevos de oro. Están peleando durante años y la sociedad, yo tengo en la sala de audiencias un gráfico, y cuanto más tiempo dura el juicio, más va disminuyendo el patrimonio de la sociedad y a veces terminan en quiebra. Bueno, en su momento vamos a ver alguna cosa más interesante que lo que estamos viendo a ese respecto. Bueno, el derecho de voto. El derecho de voz que dijimos recién, ¿sí? Es un derecho que tienen todos los socios a ser escuchado en la asamblea, ¿sí? Participar y que me escuchen, con ciertas limitaciones, ¿viste? Porque, digamos, hay un momento en las reuniones de socios donde el que dirige la reunión de socios dice, bueno, esto ya está suficientemente conversado, y punto, y pasemos a la votación. ¿Sí? Pero bueno, tengo derecho a hacerme escuchar. Este es un derecho que no puede ser restringido de ninguna manera. Y finalmente voy a mencionar algunos libros, nombran otros, a mí con estos me bastan, algo que parece complicado, pero que no lo es, que lo llamamos así, el derecho a la intangibilidad de la participación social. ¿Sí? Intangibilidad de algo que es intangible, es algo que no se puede tocar, como mi hija, por ejemplo, ¿sí? Bueno, sí, no, para hacer chiste no estoy. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Supongamos, ¿no? Que yo tengo un 10% de la participación. Si preguntan si damos materias de puntos, no. Jorge daba derecho bancario en un momento. La cátedra tiene una de concursos, pero, a ver, si querés saber de concursos, dala ahí, pero son estrictos, son jodidos los tipos. Bueno, creo que están dando algo de consumidor, unas profesoras que toman bastante piola, no sé, después
Si tenés interés, manda un mail y te digo, Lucía Guadalupe Álvarez. Bueno, intangibilidad de la participación. Supongamos que yo tengo un 10% en una sociedad, de lo que sea, de cuotas, de acciones, de lo que sea. Esta sociedad tiene un capital de 10.000 pesos. ¿Sí? Entonces, por los motivos que sean, vamos a ver que en algunos momentos puede ser voluntario, en algunos momentos obligatorio, la sociedad decide aumentar ese capital de 10.000 a 20.000 pesos. ¿Sí? Bueno, si yo en la sociedad originariamente tenía un 10%, quiere decir que tenía una participación, pongámosle que fueran 10.000 cuotas, tenía una participación de 1.000 cuotas. 1.000 acciones, si ustedes quieren. Bien. Entonces, se van a emitir unas nuevas 1.000 cuotas o unas nuevas 1.000 acciones. ¿Sí? El capital social va a pasar de ser de 1.000 a 2.000. Esas nuevas 1.000 cuotas, ¿a quiénes se les van a dar? ¿A quiénes se las van a ofrecer? A los socios que ya están dentro de la sociedad. ¿Y en qué participación? En la misma participación que ya tienen. ¿Sí? Es decir, que yo tengo derecho a que la sociedad me prefiera a mí, frente a un aumento de capital, a otros terceros o otros socios. Yo tengo derecho al cual puedo renunciar, porque tengo que pagarlas. Entonces, tengo derecho a que ese 10% de las nuevas cuotas, de las nuevas acciones, me sea ofrecido a mí. Y yo puedo comprarlas o puedo no comprarlas. Eso se llama derecho de preferencia, como bien dijeron, que lo vamos a desarrollar más en profundidad más adelante. Pero yo lo que quería relacionarlo era con la intangibilidad. Nadie puede tocar mi participación social. Si en vez de dármelas a mí se la dan a otro, hay una acción prevista en la ley, en la parte de sociedades anónimas, pero hay un juicio previsto en la parte de sociedades anónimas, pero aplicable a todas las sociedades, para que se deje sin efecto eso que le dieron a otro y que me correspondía a mí. ¿Sí? ¿Eso es un derecho político? Esto es un derecho político. En algunos libros cambian, ¿sí? Pero esto es un derecho político para mí. Y fíjense, correlacionado con esto, que puede ser que, bueno, ese 10% me significa a mí desembolsar una X cantidad de dinero, porque, a ver, yo tengo un 10% porque pagué esta cantidad de aporte, en su momento me dieron el 10%. Ahora hay que poner más dinero. Y puedo decir, no, bueno, yo no quiero. La verdad que este 10% que me corresponde, yo lo renuncio. A mí me corresponde, nadie lo puede tocar, pero yo lo renuncio. Entonces, ese 10% se lo van a ofrecer a los restantes socios. En la torta total de 2.000, yo en la torta de 10.000 tenía 10%, en la torta total de 2.000, o de 20.000, voy a tener el 5%. Disminuyó mi participación. Una de las principales maniobras en materia societaria está dada por aumentos de capital indiscriminado para reducir las participaciones sociales. Como dijimos recién, cuanto menos participación tiene el socio, menos derechos tiene. Incluso hay contratos que tienen cláusulas que se llaman takeover, ¿no? Hostil, que tuve oportunidad de ver uno que decía así: cuando el socio reduzca su participación en menos de un 5%, está obligado a vendérselo a los otros socios. Entonces, ¿qué hicieron estos tipos? Había una socia, era un quilombo bancario. Una socia que se puso de pica con los demás socios y estaba constantemente con problemas, con juicios, carta documentos, entonces se hizo un aumento de capital ficticio para que ella redujera su participación por abajo del 5% y se viera obligada a venderle sus acciones a los demás y quedara fuera de la sociedad. Esto terminó en tribunales, ¿sí? Con una impugnación, y ahí se arregló. Por ahora nada más quiero decirle, porque ya lo vamos a desarrollar, que esto es una maniobra, ¿sí? Un aumento de capital siempre tiene que tener una justificación debida, ¿sí? Si no se puede impugnar y terminar en la justicia, qué sé yo. Pero me importaba señalar eso. Tengo derecho a que intangibilidad de mi participación frente a aumento de capital. Soy yo el que decido si quiero o no quiero acceder a esa nueva participación social o que se lo den a otros. Cuando la sociedad está buscando un inversor, lo que hace es hacer un aumento de capital a más del doble, todos los socios renuncian, ¿sí?, a ese derecho de preferencia y esas nuevas acciones se las dan a un tercero, que tiene la mayoría ahora y a cambio de eso inyecta fondos en la sociedad.
¿sí? Supongamos que tenemos un capital social de 1.000 pesos, entonces vamos a aumentarlo a 2.500 y todas esas nuevas acciones, las 1.500 acciones nuevas, que son más del 50%, que son el 60%, se las ofrecemos a un tercero. El tercero dice, está bien, yo, digamos, me quedo con la mayoría de la sociedad y pongo el dinero en la sociedad. Lo vamos a desarrollar más adelante. Pasemos a los derechos patrimoniales. Y bueno, o económicos. El principal, casi excluyente, hay algún otro, pero el principal es el derecho al dividendo, ¿sí? Es la causa fin del contrato para el socio. ¿Mm? Derecho al dividendo. Ahora uno tiende siempre a decir, no, bueno, volvemos sobre esto, no termino de entender cómo opera la intangibilidad de la participación. Bueno, lo vemos un cachito de vuelta, después seguimos. Opera así, Belén, mirá, vos tenés el 10% en una sociedad. Bueno, la sociedad tiene un capital social de 10.000 pesos. La sociedad necesita ampliar ese capital social de 10.000 pesos a 20.000 pesos. ¿Sí? Vos en la sociedad originaria tenés el 10%, quiere decir que tenés 1.000 acciones de un peso. Cuando se emitan estas nuevas 1.000 acciones, ¿sí? Te van a tener que ofrecer a vos un 10% de estas nuevas acciones, porque vos tenés el 10% de la sociedad y querés mantener ese 10%, porque tu 10% es intangible, es intocable. Entonces vos tenés derecho a que ese 10% de las nuevas acciones te las ofrezcan a vos y vos a comprarlas. Si vos no querés comprarlas, entonces vos te vas a quedar con tu porcentaje originario, pero como el globo de capital va a aumentar, entonces sobre el capital total, tus acciones originarias van a disminuir del 10% al 5% en el caso que estamos viendo. No sé si me expresé bien o si entendiste. Sí, bueno, se licúa si yo no quiero comprarlas. No perdés el porcentaje que tenías en un inicio. ¿Sí? Sí, está bien lo que dice Tatiana, por eso debe estar justificado, exactamente. Es decir, queremos aumentar el capital social por algún motivo, porque queremos poner una sucursal en el interior. Lo decían los socios, ¿eh? Puede ser que decían que no y no pasa nada, porque la sociedad se infracapitalizó, se descapitalizó, y entonces la ley nos obliga a recapitalizar, por varios motivos, pero siempre tiene que estar justificado. Lo que me interesa señalar ahora, en cuanto a la intangibilidad, que yo tengo derecho a cualquiera sea el capital social, de 1 peso o de 500.000 pesos, a mantener mi porcentaje originario. No me lo pueden disminuir. Soy yo el único que puede renunciar a eso. ¿Está? Ah, bueno, el derecho de receso, está bien, el derecho de receso, sí, no te creas que no está claro, cuando se aumenta por arriba del quíntuplo. Cuando yo aumento el capital de 100 pesos por arriba de 500, un quíntuplo, tengo derecho a ejercer derecho de receso. Si no, no. Bien. Vamos a continuar entonces con los derechos, el derecho al dividendo. El derecho al dividendo, la causa fin del contrato, los motivos por este derecho de preferencia está pactado, no está pactado, es un derecho que nace de la ley. Y vamos a ver cómo se ejerce cuando veamos básicamente sociedades anónimas. ¿Sí? Hay todo un procedimiento para ejercer, unos plazos y bla, bla. Bueno, el derecho entonces al dividendo es la causa fin, el motivo por el cual yo estoy en el contrato, porque yo quiero llenarme de plata y quiero que la sociedad cada tanto me pague algún dividendo. Suele identificarse la palabra dividendo con la palabra ganancia y no está bien técnicamente hablando, porque de la ganancia no se extrae necesariamente el dividendo. Para que la ganancia se transforme en dividendo, tiene que pasar un tamiz, un filtro de 3 pasos. Primero, la ganancia esta tiene que estar realizada y líquida, y entre nosotros decimos tiene que estar en caja. No puedo repartir ganancias que todavía no entraron, un cheque que va a entrar el mes que viene, una sentencia que teóricamente se va a pagar, no. Disponible.
Tiene que haber entrado, realizada y líquida. Segundo, y acá se entronca con el derecho de información, tiene que surgir de un balance aprobado. Entonces, fíjense, ¿no? No puede el socio percibir ningún peso de la sociedad si no surge de un balance aprobado. Esa rendición de cuentas de la que hablábamos recién, que obligatoriamente tiene que hacerse una vez por año. El socio entonces sabe, porque el estatuto dice cuándo cierra el ejercicio, el socio sabe para qué época va a saber si hay o no dividendos en la sociedad, porque si no hay ganancia no hay dividendo. ¿Sí? Entonces, tienen que estar realizadas y líquidas, tiene que surgir un balance aprobado, tiene que aprobarse en la asamblea, pero además tiene que decidirse en esa asamblea la distribución de esa ganancia. ¿Por qué? Porque puede resultar que los administradores digan, bueno, señores socios, acá está el balance aprobado, la ganancia está líquida, pero nosotros proponemos que no se distribuya esta ganancia. ¿Y entonces qué hacemos con esto, con esta plata? Bueno, podemos hacer varias cosas. A ver, perdimos un juicio de un trabajador y hay que pagarlo. Perdimos un juicio contra la AFIP porque tenemos trabajadores en negro, es complicado de pagarlo. Queremos abrir una sucursal, como decíamos recién, entonces en vez de pedir plata a ustedes, socios, utilizamos esta ganancia. Pero son los propios socios los que lo deciden. Los socios pueden decir, no, que no le pagamos nada a la AFIP, dame la plata. Bueno, también las consecuencias después serán tuyas. O pueden decir, no abrimos ninguna sucursal, yo quiero que me paguen dividendos. Pero son ellos los que lo deciden con las mayorías necesarias. En la misma asamblea en donde se van a tratar los balances. ¿Sí? Entonces, esos tres pasos, que la ganancia surja de un balance aprobado, que esté líquida en caja y que los socios decidan distribuirla. Dice, entonces, previo a fin de año no cobra nada de ganancia. No es fin de año, sino más bien cuando cierra el ejercicio. Vamos a verlo ahora cuando veamos la clase de documentación y contabilidad. Al cerrar el ejercicio, el estatuto dice, el ejercicio cierra, suelen decir el 31 de diciembre o el 30 de junio, a mitad de año o a fin de año. Los administradores tienen 4 meses para confeccionar los balances y llamar a una asamblea. Entonces, ustedes agarran los diarios para abril, van a ver en la parte de avisos legales de los diarios que en toda la sociedad están llamando a asamblea para tratar los balances y distribución de dividendos. Si la sociedad decide no distribuir dividendos, porque no los tiene o porque decide asignarlos a otras cosas, no se distribuyen. Y punto. Si la sociedad decide distribuir dividendos, una vez que está aprobado en la asamblea, entonces ahí se hace efectivo el derecho de lucro que estaba en expectativa, y el socio tiene derecho a exigir que se le pague ese dividendo, y si la sociedad no le paga, tiene derecho a ejecutar a su sociedad, que ya prometió pagarle en la asamblea. ¿Sí? Entonces hay que pasar por ese filtro, por ese tamiz aplicable a todas las sociedades. Bueno, hay una serie de normas que están destinadas a proteger a los socios para limitar las reservas. ¿Cuál sería el tercer paso? Que los propios socios decidan, una vez que está aprobado el balance, distribuir esa ganancia. ¿Sí? Ese sería el tercer paso, porque pueden decidir que no. No es que ese derecho sea renunciable, no entiendo muy bien, es decir, los socios no es que sean renunciables, sino que el socio tiene derecho a decidir no pagar ganancias. Si el administrador te advierte y te dice, mirá, perdimos este juicio contra la FIP, tenemos esta ganancia, en vez de distribuirla, vamos a pagar el juicio, porque si no vamos a tener consecuencias graves, bueno, el administrador te advierte, vos como socio lo decidís. Sí, renunciemos a la ganancia y paguemos el juicio. Pues si no, la verdad que no quiero renunciar a las ganancias. Páguenme las ganancias y después vemos qué hacemos. Lo deciden los socios en la asamblea por mayoría, en la reunión de socios. Después hay una serie de normas que limitan la posibilidad de hacer reservas, ¿no? Porque puede ser que el administrador venga y te diga, miren, tenemos este juicio en trámite, es muy probable que lo perdamos, no es seguro, pero es muy probable,
entonces yo propongo que en vez de distribuir esta ganancia hagamos una reserva para el juicio tal. Entonces en el balance va a figurar, esta plata está en una reserva para responder al eventual juicio tal. Después el juicio lo ganamos, o caducó, o lo que fuera, fenómeno, repartimos. Pero podemos ponerlo en una reserva. A veces hay chicanas, ¿no? Donde, por motivos, porque los socios están peleados, por lo que fuera, se crean reservas ficticias para poner dinero ahí y no distribuirlo. Y entonces la ley de sociedades, en los artículos 66, 70, 244, 261 que tiene que ver con los honorarios, limita esta posibilidad de hacer reserva. Ustedes dirán, bueno, hacemos una reserva, está bien, los socios, le tenemos bronca al socio X, que es un socio minoritario. Entonces decidimos no pagar dividendos. Como nosotros somos mayoría, lo abrochamos al tipo. Está bien, pero entonces no cobra dividendos nadie. Ah, bueno, pero nosotros somos administradores, nos aumentamos el sueldo como administradores, entonces nosotros cobramos lo que el tipo no puede cobrar. ¿Sí? No pueden hacerlo eternamente, es verdad, si no va contra la naturaleza de una sociedad, que la distribución de ganancias, sí, sí, exactamente, por eso es que pueden limitarse las reservas, no pueden hacer lo que quieren. ¿Sí? La maniobra en materia de honorarios, que era bastante típica, el artículo 261 dice que los administradores, por tareas comunes y normales, no pueden cobrar más del 25% de la ganancia que tuviera la sociedad. ¿Por qué se hace esto? Porque imagínense, fíjense, ¿no? Papá y yo y el tío. Convencimos al tío de que pusiera plata para hacer un negocio, pero el tío no tiene interés en la administración. Papá y yo somos administradores. Somos socios, pero también administradores. Y el tío es solamente socio. Entonces, en un momento el tío piensa que nosotros lo estamos cagando, qué sé yo, y entonces empieza a armar quilombo dentro de la sociedad. Bueno, cuando llega la época de distribuir dividendos, votamos que no se distribuyen. El tío vota que sí, pero nosotros votamos que no. Entonces no se distribuyen dividendos. Pero además votamos para aumentarnos los honorarios como administradores. ¿Sí? Entonces, lo que no se distribuye para nadie como ganancias, se distribuye para nosotros dos como honorarios administradores. ¿Entiende la maniobra? Entonces la ley tiene esa limitación, por eso no se puede ser más del 25% por tareas comunes y normales de la ganancia para los administradores. Hecha la trampa, entonces en la asamblea dice, bueno, pero estos tipos hicieron tareas que excedieron lo común y lo normal, por eso les vamos a pagar más del 25%, terminan todos en tribunales. Bueno, es nada más que un ejemplo. El segundo derecho, apenas lo nombramos, porque casi tiene poca incidencia, que es el derecho a la cuota de liquidación que tiene el socio cuando se liquida la sociedad, que es el derecho a reembolso de la suma. Cuando se liquida la sociedad, vamos a ver que hay que pagar las deudas, los gastos de la liquidación, a cada socio se le restituye el aporte que hizo, y si hay sobrante, entonces el socio tiene derecho, ¿no?, a que se reparta entre ellos ese sobrante, de acuerdo a lo que hubieran previsto en el contrato o de acuerdo a la porción de capital que tuviera en la sociedad. Bien. Tenemos que dar, me acuerdo que pedía el cronograma de un par de cositas más para terminar, que es una situaciones anómalas que está prevista en los artículos 34 y 35. Si se liquida, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama el último? ¿El último qué? Ah, derecho a la cuota de liquidación. Lucía Guadalupe. Si se liquida es una decisión de ellos. Bueno, si se liquida la sociedad, lo vamos a ver en su momento, hay causales de disolución forzosa o causales de disolución voluntaria, como ellos quieran. Y no es exactamente como ir a una quiebra, aunque en la quiebra hay procedimientos similares. Se pagan los créditos, los gastos, y el remanente se hace algo similar a lo que pasa con las nulidades. Derecho
Cosito. ¿Qué es cosito? Bueno, no sé. Eh, no, Alejandro, estamos hablando de derechos económicos, derecho al dividendo y derecho a la cuota de liquidación. ¿Sí? Normal, acá interviene Pilar, bueno, arreglate con ella. Claro, bueno, sí, muchas veces no tienen para devolver los aportes, exactamente. O sea, si en el trámite de la liquidación tienen que consumirse el aporte para pagar las deudas, bueno, el socio perdió el aporte. ¿Qué va a hacer? Probablemente durante muchos años haya tenido ganancias, no sé. Esa suerte, es el riesgo propio del negocio, ¿sí? Bueno, muy bien. Estas dos cositas más y los libero. Que son esto está que previsto, se ha modificado en la modificación del 2015, de nada, Alejandro, que es el socio del socio, mejor dicho, el socio aparente y el socio oculto. El socio aparente es el prestanombre. El socio aparente es un tipo que aparece en el contrato, ¿sí? En el contrato social está Santiago, que lo veo ahí, Carol, Antonella, que son verdaderos socios, y Javier, que soy yo, que soy un socio aparente. No soy un socio verdadero. Por algún motivo estoy en el contrato. Hay tipos que tienen mucho nombre y entonces son atractivos para la sociedad. Son prestanombres, estaferros, o están ocultando la actuación de otros. Y como contrapartida está el socio oculto, ¿sí? Aquel socio que no aparece en el estatuto, ni posteriormente ni en libros, pero que hace aportes y recibe ganancias y participa de los dividendos. Estas situaciones un poquito anómalas, previstas en la ley, determinan que, o sea, están prohibidas y determinan que el que participa en esta maniobra, ya sea el socio aparente como el socio oculto, tenga la responsabilidad agravada de los socios de las sociedades colectivas. Eh, es decir, que tenga responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada, sin importar el tipo de sociedad en la que esté figurando. ¿Sí? Por más que sea una sociedad anónima, por ejemplo. Sí, el socio aparente es aquel socio que figura en el elenco de socios en el contrato, aparece en el estatuto, pero en realidad no es socio de la sociedad, no es un auténtico socio de la sociedad, simplemente aparece frente a terceros como un socio. Profe, y Sí. luego una pregunta, ¿usted qué opina con respecto a lo que dicen del socio oculto o el socio aparente? Porque dice que, bueno, la responsabilidad es la misma que la de las sociedades colectivas, entonces es como que lo está culpando o sea, lo está haciendo responsable de la misma manera que alguien que tiene todo de manera regular. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, me parece que la responsabilidad debería ser no subsidiaria, ¿sí? Directa. Pero todo esto no, ¿qué me refiero directa? Debería responder en forma ilimitada, que es la responsabilidad más agravada, solidaria, que también es agravada, pero no subsidiaria, sino que podría Por todo su reclamar. patrimonio. Claro, exactamente, todo su patrimonio seguro. Pero fíjate que esto nos lleva a un intríngulis más delicado, que sería, bueno, los restantes socios que han tolerado esta situación, no van a responder de esta manera. Entonces, ¿dónde está el sentido de justicia o el sentido de equidad si estos participaron de esa maniobra? Bueno, qué sé yo. Está para Y otra discutir. pregunta, ¿siempre se aplica la ley de responsabilidad penal, la que salió hace poco, creo que 2017-2018? Hay una ley de responsabilidad penal empresaria. Yo siempre estoy hablando dentro del plano civil o civil y comercial, si se quiere, societario. Desconozco, te digo la verdad, no sé si la ley de responsabilidad penal empresaria trae alguna figura de estas que estamos hablando, de socio aparente o socio Sí, oculto. de responsabilidad.
No lo sé. Claro, más que nada porque yo había entendido que como esa ley salía con el fin justamente de evitar el lavado de dinero y demás, era como que, bueno, esto del socio aparente o el socio oculto muchas veces se hace con este fin, entonces quizás posiblemente este tipo de responsabilidad era igual que las colectivas, pero como que también porque aplicaba desde el lado penal la Claro. otra Bueno, responsabilidad. si está tipificado el delito penal, sí, pero vos fíjate que a veces se hacen con, con intenciones que no son ilícitos penales, sino civiles. Por ejemplo, he tenido yo oportunidad de ver, se crean dos sociedades, en una de las dos sociedades, los socios son socios aparentes, los verdaderos socios son los que están como socios verdaderos en esta otra sociedad. ¿Por qué? Porque hay licitaciones, la mayoría de las licitaciones públicas y algunas privadas exigen que cuando alguien se presenta a una licitación, por lo menos haya otro competidor, ¿entendés? Entonces, Para ganar la licitación. claro, entonces se presenta la verdadera sociedad y la falsa sociedad cuyos socios ocultos son los de la primera sociedad. Entonces, de alguna manera, sí o sí la van a ganar. ¿Tá? Esto es una finalidad que no es un delito penal, es una simulación ilícita civil, si se quiere. ¿sí? No entra como tipo penal. Entonces hay que ver, vamos a ver más adelante cuando veamos responsabilidad de los administradores, que la responsabilidad de los administradores puede ser una responsabilidad dolosa y da consecuencias patrimoniales relacionadas con el dolo, y también puede ser dolosa desde el punto de vista penal. Y los tipos soportarán la pena que tenga el delito penal y soportarán las consecuencias patrimoniales que tenga el ilícito civil de dolo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Claro. Gracias, Bien. jefe. De nada. ¿Guido? Sí, estamos. Ahí ¿Cómo la te doctora fue? Ordóñez dice que quedan 3 minutos. Es un quilombo, comercial es un quilombo, no sabe. ¿Por qué? Jorge no se le escucha, porque estaba con quilombo de conectividad y no se le escuchaba, y ¿Se se fueron? interrumpían con Cami. Y una ¿Ya se chica hace una fueron? pregunta y Saltute le dijo, no, siguen ahí, siguen ahí. Bueno. Tienen para 2 reuniones más fáciles. Bueno, yo Bueno, pará, voy. ¿Podrás? quedan 2 minutos, ¿puede ser? Sí. Escúchame, nos Eh, conectamos de vuelta para ver una cosita práctica que les puede llegar a interesar sobre el tema de nulidades con Guido. Y yo, o sea, nos conectamos y yo me rajo. Te dejo como anfitrión. Dale. ¿Sí? Dale. Bien.